El que les habla, soy Rubén Ponce, profesor titular de la Cátedra A de Química Biológica. La doctora Raquel Galara, que es profesora adjunta, que también está, ¿no es cierto? Seguramente la han visto cuando han ingresado al aula virtual. Y tenemos los profesores asistentes, la magíster de bioquímica María Eugenia Bartey, la doctora María Alejandra Bojanic, la doctora Viviana Centeno, la doctora María Andrea Delgado, bioquímica Victoria Interlandi, y va a ingresar la doctora María Eugenia Verde. Bueno, aquí estas somos algunas de las caras. Falta, ¿no es cierto?, la cara de María Eugenia Verde, pero aquí estamos todos. Y quien, ¿no es cierto?, en la parte de asesoría pedagógica está con nosotros la licenciada Beatriz Castillo. ¿Cuáles son los desafíos de, ¿no es cierto?, este año? Y bueno, tratar de lograr una integración armónica entre la teoría y la práctica, que no quede solamente todo en una teoría y no exista una aplicación, ¿no? Otro de los desafíos es encontrar en estas materias básicas los fundamentos de aquellos contenidos a profundizar en el desarrollo de la formación integral. Otro es descubrir la aplicación práctica de estos conocimientos fundamentales que se brindan. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Hay unos ruidos de fondo. Si alguno... Hay un ruido de fondo. Si pueden... alguien que apaguen todos los micrófonos, por favor. Bueno, ¿cuál va a ser, ¿no es cierto?, la guía para estudiar esta asignatura para las actividades teóricas prácticas? Nosotros, año tras año, tenemos una guía en papel, que yo les muestro, diremos, cuál es la etapa de esta guía en papel. Se llama Bioquímica Básica y Aplicada al Ambiente Bucal, Teoría y Práctica. En este año, esta guía es presentada en forma virtual, y para eso, para poder verla a la guía, hay que ingresar a la página de la Facultad de Odontología. Si ustedes recorren la página, en la parte final de la página de la Facultad de Odontología, hay un lugar que dice Plataforma Virtual. En esa plataforma virtual hacen el clic correspondiente y los va a guiar a buscar el aula de Química Biológica A. Cuando ustedes ingresen al aula de Química Biológica A, van a encontrar solapas. En este momento, ¿no es cierto?, todavía la solapa algunas solapas están activas y otras no. La solapa de presentación de la asignatura está activa, se la pueden ver, la de bibliografía también, y la del cronograma de actividades del año 2020 también está activa. Si ustedes abren el aula virtual, van a poder, comiencen a leer lo que dice la presentación de la asignatura, cuál es la bibliografía y cuál es el cronograma de actividades. La clave para que cada alumno ingrese al aula virtual es esta que yo les muestro ahora. Todo con mayúscula, Química Biológica A. Es Química Biol A 2020. Esta es la clave para poder ingresar al aula virtual. Posteriormente, ya les vamos a avisar, ustedes se van a tener que matricular en el aula virtual. Yo les voy a comunicar de qué forma se tienen que matricular. Si lo hacen, lo matriculamos nosotros, o lo van a tener que hacer ustedes, que se llama automatriculación. Esa automatriculación, ustedes van a recibir una clave para poder matricularse en cada comisión. Hay 10 comisiones y a cada uno de ustedes, así como yo les envié el correo para el teórico, también se les va a enviar el correo a los integrantes de cada comisión para que se matriculen en la comisión correspondiente. Si tienen algún problema, ya lo trataremos de solucionar.
cómo se organiza cada solapa en el aula virtual. En la primera solapa que aparece la presentación de la asignatura, esta es la página, ¿no es cierto?, donde aparecen las solapas, aparece la presentación de la asignatura y aquí les muestra el fundamento de la asignatura, el contenido analítico que está presentado como ejes temáticos y unidades, la condición académica de los alumnos, como libre, como regulares y como promovidos, y los docentes de la asignatura. Todo eso lo pueden ver ustedes en la solapa de presentación de la asignatura. En cuanto a la bibliografía, la solapa de la bibliografía, aparece la bibliografía recomendada y de consulta, y en el cronograma de actividades los 11 talleres, cuáles son los títulos y de los 3 módulos integradores. ¿Cómo se organiza cada solapa? Dentro de cómo se organiza cada solapa en el aula virtual está, ¿no es cierto?, hay solapas de diferentes talleres. En este momento ustedes no lo pueden ver si ingresan porque no están activos para que ustedes los vean. A medida que ustedes vayan realizando los talleres, van a poder visualizar el taller correspondiente donde aparecen todas las preguntas que son las preguntas que aparecían en esa guía en papel, que se utilizan todos los años, pero que también se le incluyen otros contenidos que ya les voy a explicar. Aquí, ¿no es cierto?, se presentan los contenidos, la introducción y un mapa conceptual de los contenidos a desarrollar, y aparecen dentro de la solapa de talleres, son unas subsolapas, hay una que es la guía de estudio. En esta guía de estudio aparecen las preguntas, tablas, consignas, los links de textos y videos YouTube. O sea que ustedes van a poder ver también muchos videos directamente haciendo clic en los videos que aparecen en la plataforma virtual. Directamente ustedes lo pueden ver por allí, sin tener que ingresar a un YouTube externo. ¿Cómo se organizan los contenidos? Hay, dentro de nuestra asignatura hay un eje temático 1. Yo les voy a mostrar a ustedes, ¿no es cierto?, los ejes temáticos. El eje temático 1 corresponde a moléculas de importancia biológica y su relación con el ambiente bucal. Ustedes aquí vamos a ver las estructuras, propiedades, funciones e importancia de los glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas, como así también de los ácidos nucleicos. Vamos a dar algunos conceptos de biosíntesis de proteína y de introducción de la biología molecular. Seguramente que ustedes tienen alguna base de asignaturas anteriores, ¿no es cierto?, que han visto glúcidos, lípidos, proteínas y enzimas y ácidos nucleicos, pero vamos a profundizar estos contenidos. El eje temático 2 corresponde al metabolismo, energía y su relación con el ambiente bucal. Vamos a profundizar las oxidaciones biológicas y bioenergéticas, la digestión y absorción de los glúcidos, lípidos y proteínas, el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos y del metabolismo de los aminoácidos. Antes de ver los metabolismos, vamos a hacer una introducción al metabolismo. En base a esa introducción al metabolismo, vamos a abocarnos luego a cada uno de los metabolismos para trabajarlos luego en forma integrada que corresponde, ¿no es cierto?, a los contenidos del eje temático 3, que nos habla de los mecanismos de integración y regulación del metabolismo celular. Aquí vamos a incluir las vitaminas, las hormonas y la integración y regulación metabólica. Para poder entender este eje temático, tenemos que entender los metabolismos que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, y que hemos visto en el eje temático anterior. Para poder integrar los metabolismos tenemos que conocer los metabolismos. Y así, ¿no es cierto?, conocer cómo se regulan esos metabolismos, cómo se regulan esas vías metabólicas. El eje temático 4 corresponde a bioquímica de los tejidos mineralizados. Aquí vamos nosotros a estudiar la composición química de los tejidos calcificados del diente. Por supuesto, ¿no es cierto?, tiene mucha importancia el calcio y el fósforo.
vamos a ver, ¿no es cierto?, en este eje temático, en esta temática, los metabolismos de elementos relacionados con huesos y dientes, algunos aspectos moleculares, flúor, la vitamina D, el metabolismo de calcio y fósforo, la bioquímica del complejo dentina pulpar, la mineralización de huesos y dientes. Aquí está como títulos, pero todos los estudiamos de manera integrada. Les muestro a ustedes cómo, diremos, le aparece, ¿no es cierto?, cuando ingresan a la solapa de los talleres, allí en esa solapa le muestra el título del eje temático. Por ejemplo, si el taller es sobre proteínas, habla, ¿no es cierto?, la unidad 4 sobre proteínas, las expectativas del logro y los contenidos sobre proteína. Aquí están todos los contenidos, así para cada una de las temáticas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera, tienen esta estructura. El título de la unidad correspondiente, la expectativa del logro, ¿cierto?, qué es lo que se espera que logremos conocer y aprender en esta unidad, y cuáles son todos los contenidos, ¿cierto? Estos contenidos, luego, en los exámenes, se organizan los contenidos por unidad, y cuando se sacan las bolillas para rendir, hagamos en cuenta que se saca la bolilla número 4, corresponde a estos contenidos, todos los que están escritos acá con respecto a proteínas. Y para cada uno de los contenidos, para cada unidad hay una serie de contenidos que alcanzar. Este es un ejemplo. En cuanto a la bibliografía recomendada, aquí tienen ustedes una lista. Esta bibliografía tiene, ¿no es cierto?, está puesta, ¿no es cierto?, en el aula virtual. Ustedes la pueden ver desde allí sin necesidad de copiarla ahora. Nosotros tenemos, como siempre, el primer libro que tenemos en cuenta es el libro de química biológica de Blanco y Blanco, ¿no es cierto? Es el primero. Bueno, hay otros, Feducci, y los otros que aparecen, ¿no es cierto?, en esta lista. Como bibliografía también recomendada de la cátedra, tienen ustedes, ¿no es cierto?, el ambiente bucal de una mirada bioquímica, que trata de unos temas que en formato papel aparece de esta forma, el ambiente bucal desde una mirada bioquímica, y dentro de este libro, ¿no es cierto?, tienen ustedes un índice, corresponde al capítulo 1, saliva, composición y función, el capítulo 2, metabolismo fosfocálcico y mecanismo de mineralización, el 3, integumentos adquiridos del esmalte, y el capítulo 4, bioquímica del complejo dentino pulpar. Este libro, ¿no es cierto?, ustedes lo van a tener a disposición en el aula virtual. Y los otros bibliografías de consulta, hay una lista que ustedes pueden buscar, ¿no es cierto?, si lo tienen en la biblioteca, o si alguno tiene alguno de estos libros, también pueden servir, ¿no es cierto?, como bibliografías de consulta. Cuando yo les hablo de los libros, en el aula virtual aparecen una serie de esta bibliografía. Cuando ustedes vean la bibliografía esta de Blanco y Blanco, Feducci y etcétera, en ese mismo lugar en el aula virtual ya están insertos un PDF del libro blanco, de Blanco, de la edición 9ª, y está inserta también esta bibliografía, que es el ambiente bucal desde una mirada bioquímico, en PDF. O sea, ustedes pueden abrir estos dos libros que están en PDF en el aula virtual de nuestra asignatura de Química Biológica A. Esa bibliografía está disponible para el caso, ¿no es cierto?, de que no puedan en esta situación encontrar la bibliografía en ningún otro medio. Buen día, profe. Una pregunta. Sí. Sí. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, en nuestro caso que no estamos en Córdoba, imprimir la bibliografía esa que está en el aula virtual.
para poder... Está en PDF, seguramente que fue bajada desde el Bien, ¿en qué, digamos, de internet. perdón, ¿en qué parte del aula virtual está? En bibliografía. En la parte de la solapa de bibliografía, ahí pueden ustedes Sí. ingresar y encontrar los PDF de los libros. Claro, acá dice Química Biológica, 9ª edición. Novena edición. Es la novena edición la que está disponible como PDF. No hay diferencia con esta 10ª edición para lo que nosotros queramos estudiar. Ah, buenísimo. Entonces, con eso con lo que vamos a trabajar, no hace falta que nos compremos el libro del blanco ni nada de eso. Tienen a disposición la novena edición, creo que con eso es suficiente, me parece a mí, que pueden... Bueno, Si muchísimas gracias. realmente estudian todo lo que tiene el libro de la novena edición, los voy a felicitar. Muchas gracias. Porque es mucho el contenido. Bien, perfecto. Seguimos entonces. ¿Cuál es el cronograma de actividades? Aquí, ¿no es cierto? Para las actividades teórico-prácticas, ustedes van a tener que trabajar a forma de taller. Lo van a hacer en forma virtual. Ya vamos a ver cómo es. Existe el taller, bueno, el primer taller que vamos teórico-práctico es el taller número 1, que corresponde a glúcidos. Luego el taller 2 a lípidos, el 3 a proteínas, el 4 a enzimas, el taller 5 de oxidaciones biológicas y bioenergética, el taller 6 introducción al metabolismo. A mitad de camino de estos talleres va a haber un módulo 1 de integración con respecto a ácidos nucleicos, biosíntesis de proteína e introducción a la biología molecular. Este módulo 1 de integración se va a dar de la manera que lo estoy dando en este momento, al estilo de un teórico. Los otros talleres, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, todos los 11 talleres se van a desarrollar como están planteados en el aula virtual, con las preguntas, con los videos, y lo van a tener que trabajar ustedes con cada uno de sus docentes, lo van a trabajar a través de Google Meet, a través de esta forma, cuando tengan que conversar sobre las preguntas, y seguramente habrá alguna interacción con los docentes. La idea es que en cada taller exista una interacción de lo que ustedes han trabajado previamente al taller. No pueden venir al taller de glúcidos sin antes haber trabajado sobre la guía de estudio, haber contestado las preguntas, haber visto los videos, haber reflexionado sobre cada uno de los contenidos. Cuando ustedes se contactan en la actividad del taller 1, con Lucio se contacta con el docente, ¿no es cierto? Ahí podrán discutir profundamente aquellas cosas, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos ítems, aquellos contenidos que no han entendido. La idea es que ustedes trabajen, ¿no es cierto?, de manera interactiva y que no sean simplemente unos espectadores donde hay un escenario y está el artista y ustedes ven. No, ustedes tienen que interaccionar con su docente, preguntarle, presentarle las dudas, ¿no es cierto? No tengan miedo de hacer todas las preguntas que quieran y de escribir todas las dudas que tengan. Seguramente, ¿no es cierto?, también se va, aparte de tener la plataforma Moodle, en donde pueden encontrar todo el contenido de estos talleres con todos los videos y algunos links para algunos textos donde puedan reflexionar. También los docentes van a trabajar por Classroom, en donde tendrán que subir algunas actividades que les van a solicitar. Todo eso, ¿no es cierto?, no se pongan impacientes, ya se van a contactar los docentes con ustedes, porque todos los docentes ya en este momento tienen sus correos electrónicos para poder contactarse. Si hay algún alumno que por allí, ¿no es cierto?, no tenga problema con los correos y
digamos, se contacta con el secretario estudiantil para que podamos solucionar el problema. Hay algunos correos que son rechazados, son poquitos. Pero los correos de la UNC, si los utilizan, con extensión UNC, si los utilizan, ingresan prácticamente todos los alumnos a estas, diremos, encuentros virtuales. Siguiendo en el cronograma de actividades, en el taller 7, tienen ustedes digestión y absorción de glúcidos, que incluye también el metabolismo de los glúcidos. El taller 8, digestión y absorción de proteínas, que incluye el metabolismo de los aminoácidos. El 9, digestión y absorción de lípidos, con el metabolismo de los lípidos. El 10, hormonas, integración y regulación del metabolismo celular. Y el 11, bioquímica de los tejidos mineralizados. Acá ustedes pueden ver que hay dos módulos también integradores, el 2 y el 3. El 2 habla sobre la composición química y funciones de la saliva, y el 3 sobre mineralización y remineralización del diente. Todos estos talleres como módulos son obligatorios, o sea, tienen que asistir, ¿cierto? Y los talleres se van a evaluar, se va a evaluar de forma integral. Cada tantos talleres se va a hacer una evaluación de todos los talleres vistos. Ya eso, ¿no es cierto?, ustedes lo van a ir conociendo a medida que tengan contacto con sus docentes. Ustedes han visto que en esta diapositiva, cuando se termina el taller 6, tienen el primer examen parcial. ¿Ya? El primer examen parcial corresponde a glúcidos, lipoproteína, enzima y ácidos nucleicos y oxidaciones biológicas. El segundo parcial incluye el taller 6, que introducción del metabolismo, hasta el taller 11. Eso corresponde al segundo examen parcial. En cuanto a las condiciones académicas de los alumnos, ustedes tienen esta tabla, que es un resumen de la ordenanza 616 de la Facultad de Odontología. Hay alumnos regulares y alumnos promovidos. Tienen que, digamos, cumplimentar una serie de requisitos. Tienen que hacer los dos parciales, el 100%, y si en esos parciales, ¿no es cierto?, el promedio es no inferior a 7 y las actividades evaluativas de los talleres es no inferior a 7 y el promedio en general es no inferior a 7, tienen la posibilidad de una promoción, siempre y cuando realicen un coloquio final para poder promover. No es una promoción directa. Tienen que hacer un coloquio final. En cuanto a la regularidad, para los exámenes parciales la nota no tiene que ser inferior a 4, ¿cierto? Igual las actividades evaluativas no inferior a 4 y un promedio general no inferior a 4. Si no cumplimentan estos requisitos, quedan libres, ¿no? Yo espero que no existan alumnos libres, pero que por lo menos queden todos regulares y para poder realizar el examen final. Esta tablita está escrita en el aula virtual. Pero tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que el promovido, les vuelvo a repetir, tiene que hacer un coloquio final, porque ya hay algunos alumnos que me habían escrito en el correo preguntando qué pasaba con la promoción. Bueno, en esta primera parte de esta presentación que les hago ahora de esta mañana, siempre termino con esta Perdón, frase. Rubén. Sí, Raquel. Antes de que des por terminado esto, por si hay alguno que yo he anotado algunas preguntas y he respondido, pero si alguien quiere que pueda activar los micrófonos ahora para hacerte las preguntas antes que vos termines con la tabla esta. Perfecto. Se puede preguntar. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta. Profe, pregunta. De a uno. Cuando se refiere al promedio general, que tiene que ser mayor o igual a 7, ¿significa que en los parciales me puedo haber sacado un 10, por ejemplo, y en otra nota
un 6 o un 5, y si el promedio me da 7, ¿promociono? No. La condición es que, por ejemplo, aquí tienen la tablita, el examen no inferior a 7, la nota de los parciales, y no inferior a 7 la nota de las actividades evaluativas, ¿no es cierto? El promedio no inferior a 7. Aunque la nota en los talleres haya sido inferior a 4, en los talleres no inferior a 4, pero el promedio en los talleres tiene que ser no inferior a 7. El promedio en los exámenes no inferior a 7, pero no puede sacar en el parcial una nota inferior a 7. Cuando ustedes, ¿no es cierto?, hacen el promedio entre la nota del promedio de los parciales y el promedio de las actividades evaluativas, hablemos talleres, el promedio general no tiene que ser inferior a 7. O sea, siempre tiene que ser el promedio de parciales o de talleres no inferior a 7. ¿Cierto? No puede ser. No pueden tener en los parciales un 10, ¿no es cierto? Y no pueden tener en las actividades evaluativas un 5. Aunque le dé 7, el promedio general no se cumple la condición no inferior a 7. No sé si está claro. Sí, profe, muchas gracias. Esto para los promovidos, ¿no es cierto? Algo similar es para los regulares, más simple los regulares porque tienen que ser no inferior a 4 en todas las condiciones. ¿Otra pregunta? Profe, buen día. Buen día. Le quería consultar, ¿el libro blanco, la octava edición, me sirve? La novena y la octava. Y trate de, si usted tiene la octava, ¿no es cierto? Y fíjese con la novena, ¿no es cierto? Si hay algún cambio, creo que no. Pero eso lo puede, ¿no es cierto?, fijarse en el aula virtual, tiene la edición en PDF, ¿no es cierto? Si no hay ninguna diferencia, yo no me acuerdo cuáles eran las diferencias con la octava edición. Si no hay diferencia, perfectamente lo puede usar el libro. Bueno, ¿y las actividades de recuperatorio van a ser al final de cursado en todas las unidades? La actividad de recuperación de parcial es a los 10 días más o menos del primer parcial. Y la actividad de recuperación de los talleres se suele dar hacia el último tramo de la actividad, hacia noviembre, se suelen dar las recuperaciones de los talleres. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Bien. Profe, otra pregunta. Sobre el tema de las guías, ¿dónde las conseguimos? ¿En el aula virtual también? Está todo en el aula virtual, en la plataforma. Si ustedes ingresan a la plataforma, van a tener la guía ahí está la guía. Están con todas las preguntas, inclusive están todos, hay links de algunos escritos, con artículos de internet, y hay links también de muchos videos YouTube que le van a ayudar a clarificar lo que vemos en papel. O sea, por ejemplo, si ustedes ven en papel la cadena respiratoria, hay videos de la cadena respiratoria que les explica cómo los electrones pasan a través de los complejos y cómo los hidrógenos ingresan al espacio intermembrana, por ejemplo, y cómo se forma el ATP. En forma, diríamos, bastante didáctico. Hay muchos videos que ustedes pueden ver directamente haciendo el clic en el video que está en la plataforma. Profe, ¿y el teórico va a empezar el jueves? Todos los teóricos son los martes y jueves, salvo que siempre a partir de las 10, el horario nuestro es de 10 a 12, salvo que algún jueves o algún martes les avisemos, en este martes o este jueves no va a haber actividad por tal razón, ¿cierto? Hay algunos martes o jueves que no va a haber teórico, simplemente por razones, diríamos, didácticas para no adelantar algunos teóricos. Pero en general los teóricos son martes y jueves. Listo, hola, gracias. Profe, buenos días. Una consulta. Sí. Los prácticos o los talleres, ¿cuándo inician? ¿Está el cronograma ahí en la plataforma? Está todo en la plataforma, el cronograma. Está
todo lo que le acabo de decir yo está en la plataforma. Está todo en la plataforma. Bien. Profe. Sí. No me deja matricularme a mí en el aula virtual. Pongo la contraseña todo con mayúscula y me pone incorrecto. Bueno, tenés que poner, esa es la contraseña, no sé vos que utilizaste, no sé si utilizan ustedes el documento, no conozco yo cómo es el sistema para usted ingresar al aula, si utilizan Sí, yo utilizo el documento. El documento y ponen, sí, ¿no es cierto?, esa clave y no les deja ingresar. Sí. ¿Algún otro aprobado? ¿Ha tratado de ingresar Hola, algún otro? a mí sí me dejó ingresar. A mí también Bien. me dejó. Sí, a mí también. Profe, que intente... Tenés que ir a Química Biológica y ahí tenés que matricular. Te matriculaste en Química Biológica A, ¿no es cierto? No se van a confundir con la Química Biológica B. Sí, estoy en Química Biológica A, pero no me deja. Me aparece los estudiantes y Química Biológica para matricularme y ninguno de los dos me deja. Santiago, fíjate si entraste desde primer año o de exámenes. En la parte de exámenes no, si no entra directamente a primer año y ahí te aparece química biológica. No, sí, claro. Sí, entré de primer año. Estoy de primer año. Ahora tú te vino la contraseña. ¿Cómo? Sí, tengo todo en mayúscula, todo, puse todo en mayúscula, como dice. Corrobora, es Química Biol A 2020. Todo junto. Todo junto, sin espacio. Sí, estoy poniendo todo como están diciendo, pero no me deja, no sé por qué. Bueno, ¿cuál es tu... Raquel, vos podés tomarle... ¿Por qué no pones en el chat el correo tuyo y decir, tengo inconveniente para la contraseña? Anotá tu correo en el chat y poner tu nombre y apellido. Yo lo copio, no hay problema. ¿Otra pregunta? Profe. Sí. Vio que en la semana hay 2 teóricos de química biológica. Sí. ¿En los 2 teóricos se dictan los mismos temas o cambian? No, son diferentes. Ah, bien, perfecto. No es, sí. Lo que solamente se mantiene durante la semana es el taller miércoles y viernes, pero ya están distribuidas las comisiones. Los días miércoles tienen una serie de comisiones, hay comisiones a la mañana, comisiones a la tarde, y los viernes hay comisiones a la mañana. Bien. Esas son las mismas actividades, los mismos talleres, pero los teóricos son diferentes. Bien, muchas gracias. Bien. Hola, profe, buen día. Sí, buen día. Sí, la pregunta, había un problema en la comunicación. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, yo le quería preguntar, ¿con qué? Estuve mirando el aula virtual y todavía no tenemos subida la guía de actividades. ¿Hay que comprarla en algún lado? No. Ahora yo, ¿no es cierto? Ahora les voy a activar la guía porque no está activada todavía. Yo les voy a abrir la guía para que ustedes ya la tengan. La guía va a aparecer taller por taller, no le va a aparecer la guía entera. Primero le va a aparecer la parte correspondiente a glúcidos, luego la parte correspondiente a lípidos, y hacia el final van a tener toda la guía, porque han ido recorriendo un camino y se va abriendo cada solapita semana a semana. O sea, quédense tranquilos que aquí termino yo el teórico y luego del teórico yo les voy a activar la guía para que ustedes puedan ingresar a la guía. Ah, perfecto, gracias. Bien. Mientras tanto, ustedes vayan viendo las solapas que tienen a disposición. Una vez que terminemos el teórico, después se toman un tiempo para conocer, ¿no es cierto?, con más profundidad algo sobre la asignatura, que está todo escrita allí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos entonces. No, y por último, ¿qué profesora nos toca o cómo sabemos con qué docente vamos a estar en los prácticos? Cuando ustedes ingresen al aula virtual, están escritos ahí los docentes.
Están escritos ya los docentes en el aula virtual, están escritos qué docente les va a tocar. Tienen que ingresar al aula virtual. Ahí tienen todo eso que me preguntan. ¿Otra pregunta? Profe, una consulta. ¿Los parciales van a ser escritos o orales? Eso estamos viéndolo cómo van a ser. Ya lo vamos a comunicar con tiempo suficiente. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces quería finalizar con esta frase de Helen Keller. Ustedes saben que ella, escritora, oradora y activista política, era ciega, pero no porque haya nacido ciega. Ella nació viendo y después, ¿no es cierto?, quedó ciega. Y la frase, anhelo realizar una tarea grande y noble, pero es mi principal deber hacerlo pequeño como si fuera extraordinario. Yo los invito a todos, ¿no es cierto?, a hacer todo esto pequeño que vamos a hacer en esta segunda etapa de este año, como si fuera extraordinario. Simplemente pongamos cada uno, ¿no es cierto?, el mayor esfuerzo posible para que, podamos seguir adelante, ¿no es cierto? El mundo no se ha venido abajo, son cosas que pasan, y hay que seguir adelante. Bueno, una vez, ¿no es cierto?, que yo salga de esta presentación, vamos a iniciar la primera parte del teórico de glúcidos. Estoy buscando el teórico de glúcidos para que puedan verlo. ¿Ya se puede ver? Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Bueno, la primera, de acuerdo a lo que yo recién les dije, ¿no es cierto?, la primera actividad del contenido corresponde a los glúcidos, ¿cierto? Bueno, y aquí les muestro, ¿no es cierto?, a esta hora de la mañana viene bien, ¿no es cierto?, comer una fruta o un cafecito, o un té o un mate, ¿no es cierto?, con algo de tortillitas o pan, ¿no es cierto? Todo esto contiene glúcidos, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿no es cierto?, seguramente habrán escuchado, desde que han ingresado a la facultad, hablar de la placa dentobacteriana. Aquí está coloreada la placa, ¿no es cierto? Y esta placa, ¿no es cierto?, la definimos como una comunidad bacteriana organizada, embebida en una matriz de polisacáridos extracelulares. Hay muchos polisacáridos extracelulares, y gracias a esa placa luego se produce esto que ustedes lo han escuchado varias veces, la caries, ¿no? La caries dental como la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa, bacterias depositadas en las superficies dentales. Esos glúcidos también son denominados carbohidratos o hidratos de carbono. Y nosotros en el mundo vemos que hay una gran cantidad de glúcidos. Vamos al campo y vamos a ver los glúcidos en las plantas, en los animales, en las flores, ¿cierto?, en el ser humano. O sea que estamos rodeados de glúcidos. No es solamente glúcidos, no son solamente hidratos de carbono, pero hay una gran cantidad de hidratos de carbono. Y esos hidratos de carbono se encuentran en los tejidos vegetales, ¿cierto?, formando fibras o como reserva nutricia en los tubérculos, en las semillas, en los frutos, o también en los tejidos animales, formando parte de los humores orgánicos
o formando parte de las moléculas complejas. Y los vegetales, a partir del dióxido de carbono y agua, sintetizan los hidratos de carbono a través de este proceso que ustedes ya lo habrán visto desde el colegio primario quizás o secundario, que se llama fotosíntesis, en donde la luz del sol, la luz solar es la que aporta la energía para que, ¿no es cierto?, el vegetal, tomando el agua y el dióxido de carbono del medio ambiente, a través de este proceso y con la ayuda de esa energía solar, se pueda producir, ¿no es cierto?, azúcares y oxígeno que nos da la vida también, ¿no? Entonces esos hidratos de carbono que se producen son ingeridos por los animales en la alimentación y que del total de calorías aportan entre el 50 y el 60% de ese total de calorías. Y ¿no es cierto?, estos glúcidos están constituidos por carbono, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, carbono. Aquí en esta fórmula, ¿no es cierto?, ustedes quizás no lo vean, son esos puntos, los carbonos. No, esta es una molécula de glucosa. Carbono, los hidrógenos y los oxígenos. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, esos son los constituyentes básicos. Luego adquieren otros constituyentes, pero los glúcidos tienen esos constituyentes. Y se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. O sea, tienen grupos aldehídos, ¿cierto?, o grupos cetona. Ustedes ya vieron estos grupos funcionales en introducción a la química. Tienen que recordar, ¿no es cierto?, cuáles son esos grupos funcionales, regresar a lo que han visto en introducción a la química para poder, ¿no es cierto?, recordar estos grupos funcionales. Bueno, ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, la molécula de gliceraldehído y la molécula de la dihidroxiacetona. Estos son triosas. Esas triosas son abundantes en la célula y también forman parte son los metabolitos intermediarios de la degradación de la glucosa, que ya vamos a ver nosotros en todo el trayecto de la asignatura. Y de esas triosas, de gliceraldehído como de la dihidroxiacetona, se origina el resto de los monosacáridos por el agregado de grupos alcohólicos. Fíjense ustedes, recién veíamos, ¿no es cierto?, que esa triosa eran metabolitos intermediarios de la degradación de la glucosa, y ustedes pueden ver aquí, ¿cierto?, como un metabolito intermediario en donde tiene un grupo fosfato, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y esta es la dihidroxiacetona fosfato. Estas triosas, ¿no es cierto?, con grupo fosfato, son intermediarios metabólicos, ¿no es cierto?, en la vía glicolítica. O sea, como ésteres de fosfato se generan, ¿no es cierto?, en el organismo durante las transformaciones metabólicas de los hidratos de carbono y de otras sustancias. Eso ya lo vamos a ver a medida que desarrollemos, ¿no es cierto?, cada uno de los metabolismos. ¿Cómo clasificamos a los glúcidos? En monosacáridos, en oligosacáridos y en polisacáridos. Y vamos a hablar sobre los monosacáridos. Esos monosacáridos son los azúcares simples, que están formados por polihidroxialdehído o polihidroxiacetona. Esos azúcares simples se obtienen como cristales de color blanco, solubles en agua y de un sabor dulce. Y aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, estas triosas que acabamos de ver, ¿no es cierto?, que son los monosacáridos más pequeños, ¿no?, que tiene un grupo aldehído y un grupo cetona, ¿cierto? A estos, a este monosacárido se denomina aldosas porque tiene grupo aldehído, o cetosas si tiene grupo cetona. Ahora sí, nosotros, ¿no es cierto?, a estas triosas le añadimos de manera sucesiva un grupo alcohólico inmediato a esta función aldehído, agregamos, ¿cierto?, este grupo alcohólico en este lugar.
vamos a ver que se obtienen las triosas, se obtienen las tetrosas, las pentosas, las hexosas. Y estos monosacáridos tienen una propiedad que se llaman isomería. Este es el gliceraldehído. Tiene los 3 carbonos, tiene el grupo aldehído, el grupo oxidrilo, hidrógeno, y el otro grupo alcohólico primario en el otro extremo. Este es el gliceraldehído. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva que este carbono, que está marcado con un color rojo, ¿cierto? Este carbono es un carbono asimétrico o quiral. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene sus 4 valencias, 1, 2, 3 y 4, saturadas por grupos funcionales diferentes. Tanto este gliceraldehído como este. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es la posición que se le da al oxidrilo. Que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, si este gliceraldehído, ¿cierto?, desvía la luz polarizada, que ya vamos a ver, ¿no es cierto?, qué significa la luz polarizada, hacia la derecha, este oxidrilo está ubicado hacia la derecha de la línea de los carbonos. Si este oxidrilo está ubicado a la izquierda de la línea de los carbonos, es la L-gliceraldehída. Entonces, este gliceraldehído es destrógiro, de allí viene la letra D, y este gliceraldehído es levógiro, de allí viene la letra L. O sea, tienen cada uno de estas dos, ¿no es cierto?, isómeros un índice de rotación específico. Y yo les hablé a través, ¿no es cierto?, de la luz polarizada. Este es un polarímetro de Soleil del año 1819, y una reliquia, una foto. Actualmente estos son los polarímetros modernos, ¿no es cierto? ¿Y de qué se trata el polarímetro? Tienen la fuente luminosa, ustedes saben que la luz, ¿no es cierto?, se expande a través de diferentes, con ondas en diferentes planos, como ustedes pueden ver en esta exposición, y a través de un polarizador se selecciona, ¿no es cierto?, una onda, pero solamente en un solo plano. La onda en un solo plano. Cuando esa onda en un solo plano atraviesa una muestra ópticamente activa, esa onda en el plano comienza a movilizarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Si nosotros nos ponemos nuestros ojos adelante, ¿no es cierto?, de este analizador, ¿cierto?, que es lo que corresponde en el ocular, vamos a poder ver si esa onda que era vertical, en el plano vertical, si se fue hacia la derecha o hacia la izquierda. De allí, ¿no es cierto?, se entiende que este gliceraldehído desvía la luz polarizada hacia la derecha y hacia la izquierda. El número de isómeros ópticos, en este caso de esta triosa, ¿cierto?, en este caso hay 2 isómeros, pero el número de isómeros ópticos depende del número de carbonos quirales, ¿cierto? En este caso, el número de isómeros ópticos es 2 a la n. O sea, 2n corresponde a cuántos carbonos quirales hay 1. Entonces, 2 a la 1 es 2. Hay 2 isómeros. En este caso, la triosa. Cuando le agregamos carbonos, ¿no es cierto?, ya veremos cuántos carbonos quirales tenga la molécula y tendrá, ¿no es cierto?, un conjunto de isómeros ópticos, ¿cierto? Y del conjunto de isómeros ópticos variará el índice de rotación, ¿cierto?, hacia la derecha o hacia la izquierda. En isomería, ¿no es cierto?, diremos en este caso el gliceraldehído, D o L, son denominados enantiómeros porque uno es la imagen especular del otro. Fíjense ustedes recién, mírenlo en esta diapositiva, hacia dónde está ubicado el oxidrilo en un caso y dónde está ubicado el oxidrilo en el otro caso, y uno es la imagen especular del otro. Es más o menos cuando nosotros nos levantamos la mañana y nos miramos al espejo. Nuestra cara, vemos la imagen especular en el espejo.
exacta. Entonces, en este caso, estas sustancias son enantiómeros. Hay, ¿no es cierto?, derivados, hay aldosas derivadas del D-gliceraldehído, y los organismos superiores prácticamente utilizan y sintetizan glúcidos de la serie D. No quiere decir que no existan glúcidos de la serie L, pero son menores en la naturaleza. Prácticamente, ¿no es cierto?, nuestro organismo utiliza y sintetiza glúcidos de la serie D, que aquí les muestro en este diapositivo. A partir del D-gliceraldehído se originan una serie, ¿no es cierto?, de glúcidos. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos la tetrosa, las pentosas, las hexosas en todo este bloque, las pentosas en este bloque y las tetrosas en este otro bloque. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, aquí que este grupo alcohólico de la gliceraldehído se va manteniendo, siempre se va alejando con respecto al grupo aldehído porque se incorpora el alcohol entre el aldehído, ¿no es cierto?, y el carbono este. Como ustedes pueden ver, se incorpora otro grupo alcohólico en esta posición, otro grupo alcohólico, ¿cierto?, en la posición cercana al grupo aldehído. Y así tienen, por ejemplo, la de ribosa, la de glucosa, la de galactosa, se las nombro, que son las moléculas que vamos a hablar hoy y que son las que por allí son más conocidas por ustedes. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, que hay otro tipo, ¿no es cierto?, de isómeros, por ejemplo, entre la D-glucosa y la manosa. Pueden ver, ¿no es cierto?, aquí tienen, ¿no es cierto?, entre la D-glucosa y la manosa, este oxidrilo está hacia la izquierda, mientras que la glucosa no lo tiene. La glucosa lo tiene hacia la derecha. Entonces, en este caso, hay epímeros, son epímeros. Si ustedes, por ejemplo, el otro ejemplo de la galactosa y la glucosa. Si ustedes comparan esta galactosa con esta glucosa, van a ver que se diferencia que el oxidrilo de este carbono, el 1, el 2, el 3, el 4, aquí, ¿no es cierto?, se diferencia del carbono de la glucosa en el 4. La de glucosa está hacia la derecha, mientras que la galactosa hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, en este caso, la de glucosa y la de galactosa son epímeros en el carbono 4. ¿Cierto? Eso hace después, ¿no es cierto?, a las propiedades que tiene cada una de las sustancias. ¿Cierto? Aquí yo les muestro en forma general la serie de las aldosas, les muestro, aquí tienen la D-gliceraldehído, en este alcohol, la eritrosa tiene este mismo alcohol, pero se le agregó el grupo alcohólico aquí. Miren ustedes cómo se mantiene y se le va agregando grupos alcohólicos vecinos al aldehído, ¿cierto? Y aquí tienen todos, ¿no es cierto?, los de 6 carbonos, simplemente para que vean, ¿no es cierto? Por ejemplo, la de galactosa, este oxidrilo, este grupo alcohólico secundario, ¿cierto?, es este mismo, que estaba en el gliceraldehído. Esta es la serie de las cetosas. O sea, en el caso de la serie de las cetosas, partimos de la dihidroxiacetona, se le agrega un grupo alcohólico al lado del grupo ceto, y van a ver que todos los, diríamos, los otros los otros azúcares, ¿no es cierto?, se le va a agregar el grupo aldehído vecino al grupo cetona y mantiene, ¿no es cierto?, este grupo alcohólico, ¿cierto?, que es el originario de la eritrosa. En cuanto a las pentosas, ustedes, por ejemplo, recordarán cuando han visto ácidos nucleicos en biología, que ustedes decían el ADN y el ARN, y decían ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico. ¿Y por qué? Porque el ácido, el ARN, el ácido ribonucleico tenía una ribosa, tenía la D-ribosa, y el ADN, el ácido desoxirribonucleico, tenía tiene la 2-deoxi de ribosa.
Entonces, simplemente en esta diapositiva es para mostrarle lo que ustedes ya vinieron viendo, ¿no es cierto? Simplemente que lo veían, digamos, estas ribosas en algunas moléculas bastante conocidas, como el ADN y el ARN. ¿Quién no conoce, ¿no es cierto?, qué es el ADN, ¿no? Que son los constituyentes, la ribosa y la desoxirribosa, por lo tanto, de los ácidos nucleicos. Ahora, estos glúcidos, ¿no es cierto?, y hablemos de monosacáridos, en el papel lo escribimos en esta forma lineal, pero no se encuentran en forma lineal en la naturaleza, sino que se van formando ciclos, ¿cierto? Y se va constituyendo entre el carbono 1 y el 5, por ejemplo, de la glucosa, una unión hemiacetálica, que es una interacción entre un aldehído o cetona con un grupo alcohólico. En este caso es un aldehído, ¿cierto?, con el grupo alcohólico del carbono 5. Y sigamos viendo. Entonces, aquí pueden ver con más detalle la unión hemiacetálica. Carbono 1 tiene grupo aldehído, ¿cierto? Y forman la unión hemiacetálica con el oxidilo. Se forma esta unión hemiacetálica. Queda entonces un oxidrilo en el carbono 1, ¿cierto?, un hidrógeno, y ese carbono está unido con un oxígeno con el resto del ciclo y con un carbono con el resto del ciclo, ¿cierto? Y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver aquí abajo que ese oxidrilo puede estar ubicado, considerando todos estos carbonos y estos oxígenos como un plano. Por debajo de ese plano, el oxidrilo puede estar ubicado o puede estar ubicado por encima de ese plano. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta conformación con este oxidrilo por debajo del plano de los átomos de la glucosa se denomina alfa de glucopiranosa. En este caso, si el oxidrilo está hacia arriba, va a ser conformación beta de glucopiranosa, ¿cierto? Ustedes pueden ver en esta molécula, por ejemplo, la alfa de glucopiranosa, la beta de copiranosa. ¿Y por qué es piranosa? Porque este ciclo se llama pirano. Y aquí tienen ustedes la alfa de fructofuranosa o beta de fructofuranosa, en donde el oxidrilo puede estar hacia abajo o hacia arriba de este plano de átomos. ¿Por qué furanosa? Porque este ciclo es furano, ¿cierto? Y estas moléculas que nosotros vemos escritas en un papel como si fuera un plano, como si fuera una hoja A4, diríamos, no se encuentra en la naturaleza como una hoja A4, se encuentra con esta conformación, ¿no es cierto?, que se llama conformación en silla, ¿no es cierto? Y hay otra conformación en bote también, que no lo muestro aquí, ¿cierto? Esta forma de escribirla a la glucosa es la proyección de Haworth, pero esta es la forma en que se encuentra, ¿no es cierto?, la conformación silla. ¿Por qué se constituye de esta forma? Por el conjunto de interacciones que hay entre los átomos, tienen esta conformación en la naturaleza. Yo les dije, ¿no es cierto?, que el oxidrilo, cuando está por debajo del plano, es alfa, y cuando está por arriba es beta, ¿no es cierto? Entonces, estas son las formas alfa y beta de la glucosa, alfa de glucosa y beta de glucosa, y son anómeros. Si nosotros a esta sustancia, a la alfa de glucosa, ¿no es cierto?, la ubicamos en la intersección de la luz polarizada, vamos a ver que esta sustancia alfa de glucosa va a desviar, ¿no es cierto?, la luz polarizada con un signo positivo en grados, más 112,2 grados hacia la derecha. Mientras que si pusiéramos en el medio de la luz polarizada la beta de glucosa, simplemente el índice de rotación es de más 18,7 grados. Ahora, las formas alfa de glucosa se van transformando en beta de glucosa y las formas beta de glucosa se transforman en alfa de glucosa, que hace que el índice de rotación promedio
cuando tenemos a las dos sustancias, sea de más 52,7 grados. Estas sustancias son anómeros. Y en muchas monosacáridos tienen estas conformaciones y son moléculas anoméricas. Acá nosotros vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre la glucosa. Ustedes tienen, aquí la glucosa es una hexosa, ¿cierto? Tiene 6 carbonos, tiene sus grupos oxidrilos o alcohólicos hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso del carbono 3, tiene el oxidrilo hacia la izquierda del plano de carbonos, ¿cierto? Y ustedes pueden comparar, ¿cierto?, con la manosa, la galactosa y la fructosa, entre estas dos, porque la fructosa es un grupo aceto. Entre la manosa y la galactosa, la diferencia. La diferencia es que en el caso de la manosa, ¿no es cierto?, este oxidrilo está hacia la izquierda con respecto a la glucosa, y en el caso de la galactosa, este oxidrilo del carbono 4 está hacia la izquierda también. Por lo tanto, son epímeros de la glucosa. ¿Y qué le podemos decir de la glucosa? La glucosa se encuentra en la miel, en las frutas maduras, en sangre. Cuando ustedes, ¿no es cierto?, van al bioquímico, a la clínica, y ¿no es cierto?, y le pueden determinar los niveles de glucosa en sangre. En los humores orgánicos de los vertebrados se encuentra la glucosa. También forma parte del almidón, que hay harina, el trigo, la celulosa, glucógeno, en este caso es un árbol cortado, ¿no es cierto?, pero celulosa, ¿no es cierto?, a partir de la celulosa se hacen los papeles que nosotros, donde escribimos, en los libros, papeles de los libros. Y el glucógeno como reserva energética que se encuentra, por ejemplo, en el músculo, en el hígado sobre todo. También forma parte de los disacáridos como la sacarosa y la lactosa. Hay diferentes derivados de monosacáridos. Por ejemplo, la beta de glucosa, tienen ustedes la beta de glucosamina, en donde el oxidrilo del carbono 2 es reemplazado por un grupo amino, ¿cierto? O por un grupo acetilo, que se llama, ¿no es cierto?, tiene un grupo acetilo aminado en esta zona también. El compuesto sería el N-acetil beta de glucosamina. También pueden tener un grupo fosfato en el carbono 6, ¿cierto? Y así sucesivamente pueden tener diferentes, ¿no es cierto?, pueden ocurrir diferentes derivados de monosacáridos. Los aminoazúcares son estos que aparecen aquí. Todo esto que aparece aquí son aminoazúcares. Glucosamina, la beta-galactosamina, la beta-manosamina, ¿cierto? Los deoxiazúcares, la fructosa, la fractosa, los azúcares ácidos. Todo esto, ¿no es cierto? Algunos azúcares de estos lo vamos a ver, no todos, pero es para que ustedes sepan que siempre hay, ¿no es cierto?, derivados de monosacáridos. Por ejemplo, en el caso, ¿no es cierto?, de la glucosa, esta alfa de glucosa es alfa porque tiene el oxidrilo por debajo del plano, ¿cierto?, de la molécula de glucosa, ¿cierto? Y aquí tienen la beta de glucosa. Entre estas dos glucosas se puede producir un enlace, ¿cierto? Se puede producir una ruptura de esta unión, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, se puede producir un enlace de este componente con el componente del componente vecino, en este caso la otra glucosa. Y aquí, ¿cómo ocurre? Ocurre una condensación, ¿cierto? O sea, se condensa, se forma el agua, ¿cierto? Y se forma esta unión, ¿cierto?, que se llama enlace glicosídico. Se produce una condensación, se desprende agua y se produce, ¿no es cierto?, esta unión. Entonces aquí tenemos ustedes un disacárido, que es el alfa de glucopiranosil 1,4, ¿cierto?, de glucopiranosa. ¿Por qué es alfa? Es alfa porque el oxidrilo de carbono 1 está en posición alfa. Entonces, este es el carbono 1, posición alfa. Y este otro, que aparece en la glucosa vecina, es el carbono 4. Por eso es 1,4. Entonces, alfa,
está en posición alfa, entre el carbono 1 y 4. Hemos visto aspectos generales de los monosacáridos, hablemos de los oligosacáridos. Estos oligosacáridos están constituidos por la unión de 2 a 10 monosacáridos y pueden ser separados por la hidrólisis, por un proceso hidrolítico, que cuando veamos procesos de digestión lo van a entender mejor, cómo se produce una hidrólisis. ¿Cuáles son los componentes característicos de los oligosacáridos, los disacáridos, los trisacáridos, los tetrasacáridos, que mal escrito aquí, los tetrasacáridos? Se obtienen en el estado cristalino, son solubles en agua y en general poseen sabor dulce. ¿Y cuáles son los disacáridos así que nosotros conocemos en general? ¿No es cierto? Tenemos la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Y hablemos sobre la sacarosa. Esa sacarosa está constituida por 2 monosacáridos, que es la alfa de, esta es la alfa de glucosa, y esta es la beta de fructosa. Entonces la unión es entre el oxidrilo del carbono 1, que está en posición alfa, con el oxidrilo del carbono 2 de la fructosa, que está en posición beta. Entonces aquí se forma una unión M-acetálica, entre el 1 y el 2 en posición alfa de este oxidrilo con la posición beta de este otro oxidrilo. ¿Dónde se encuentra, no es cierto, esta sacarosa? Se encuentra en la caña de azúcar y en la remolacha azucarera, en edulcorantes, en las comidas. Pueden ver, ¿no es cierto?, acá algunas imágenes. ¿Quién no ha probado alguna caña de azúcar para sentir, ¿no es cierto?, el gusto de esa sacarosa? A partir de esa sacarosa, ¿no es cierto?, y por acción en una placa bacteriana, por acción de las enzimas de las bacterias, por ejemplo la glucosiltransferasa, va a actuar sobre esta sacarosa y se van a hidrolizar, ¿no es cierto?, esta unión, y se van a incorporar glucosas a glucosas preexistentes, formando, ¿no es cierto?, cadenas de glucosas que son los glucanos, quedando libre la fructosa en el medio, ¿no es cierto?, extracelular. Entonces, esta es una representación de la síntesis de los glucanos a través de la glucosiltransferasa. ¿Qué pasa con la fructosa? ¿No es cierto? Las unidades de fructosas de la sacarosa se van a incorporar a fructosas preexistentes por acción de la fructosiltransferasa, ¿cierto? Se van a formar los fructanos, N+1, ¿no es cierto? A partir de la fructosa preexistente se le añade, ¿no es cierto?, una fructosa nueva a las cadenas de fructosa, se forman los fructanos y quedan glucosas. Esta es la representación de la síntesis de fructanos. Y esto van a constituir los glucanos y los fructanos, van a constituir, ¿no es cierto?, toda la composición, diríamos, del extracelular de la placa bacteriana, que luego, ¿no es cierto?, se van a ir formando por acción de las bacterias, el metabolismo de la bacteria, los ácidos, que luego, bajo ciertas condiciones, se producirán la caries dental. Aquí ustedes pueden ver, y esto lo van a tener, ¿no es cierto?, en el librito del ambiente bucal, esta tabla, van a ver, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos de uniones de los destranos, mutanos y levanos, o sea, de los glucanos y los fructanos, las cadenas lineales y las cadenas ramificadas, ¿cierto? Los destranos que son solubles en agua, no así los mutanos, y los levanos son solubles en agua. La función de los destranos como reserva energética, también los levanos, y la función de adhesión que tienen los mutanos. En cuanto a la lactosa ustedes pueden ver aquí que está constituido por galactosa y por glucosa. Ahora, esta galactosa se llama beta de galactosa, o beta de galactopiranosil. Si ustedes se fijan en la molécula, van a ver que el oxidrilo está ubicado por encima del plano. En ese caso, la posición del oxidrilo es posición beta. El
la glucosa era de galactosa, ¿cierto? Entonces la unión se hace, ¿no es cierto?, entre el oxidrilo del carbono 1 de la beta de galactosa con el oxidrilo del carbono 4 de la glucosa, de la alfa de glucosa. Este es una alfa de glucosa. Entonces, ese es el tipo de unión. Beta 1,4. ¿Dónde se encuentra la lactosa? En la leche. En cuanto a la maltosa, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, la maltosa, ¿cuáles son las dos moléculas que la constituyen? Aquí tienen ustedes una alfa de glucosa y aquí tienen otra alfa de glucosa. El oxidrilo de esta de glucosa está en posición alfa. Entonces, y el oxidrilo también de esta glucosa en posición alfa. La unión es entre el oxidrilo en posición alfa del carbono 1 de esta glucosa con el oxidrilo del carbono 4 de la siguiente glucosa. Entonces, este tipo de unión es unión alfa 1,4, donde se encuentra en la maltosa, en azúcar de malta, en productos de la hidrólisis del almidón, es algo dulce y muy soluble en el agua. Entonces, haciendo una síntesis, ¿cierto?, de lo que hemos hablado, los monosacáridos son azúcares simples, los oligosacáridos están formados por 2 a 10 monosacáridos, y nos queda ver los polisacáridos. Esos polisacáridos están constituidos por la unión de numerosos monosacáridos, tanto sean cadenas lineales o ramificadas, y son compuestos amorfos, insolubles en agua e insípidos. Pero esos polisacáridos los vamos a ver en el próximo teórico del jueves. Entonces, allí vamos a ver, ¿no es cierto?, polisacáridos, glucoproteínas, ¿no es cierto?, glucolípidos, para que nosotros con lo que hemos visto hoy, ¿no es cierto?, creo que es suficiente como para que podamos comenzar, ¿no es cierto?, a estudiar los contenidos para el próximo taller. Aquí le dejo una diapositiva para que descansemos, ¿no es cierto?, y tomemos un recreo, por lo menos esta materia hasta el jueves que viene. Si tienen alguna pregunta.